La separación primaria sucede en uno de estos equipos, en donde básicamente el ingreso está diseñado de alguna forma de que haya algún choque o algún tipo de distribución que favorezca la segregación. Después, por una cuestión de densidades gravitacional, eh, termina el gas saliendo en la parte superior, el crudo por la mitad, por ejemplo, y el agua por los fondos. Pero igual, queda una cantidad bastante interesante de agua emulsionada, que puede llegar hasta el 20 y pico, 30%. Un número interesante de agua todavía retenida en forma de emulsión con el crudo. Acá podemos ver algunos separadores horizontales y verticales. Por lo general los verticales son más pequeños que los horizontales, pero muchas veces funcionan como pulmones o para tareas sencillas, ocupan menos espacio, tienen una relación de separación de gas mejor que los horizontales en muchos casos. En realidad, decidir qué tipo de separador utilizar eh, conlleva una serie de consideraciones bastante amplia en algunos casos, que tiene que ver específicamente con lo que sale del pozo, las cantidades y el tipo de producto que sale del pozo, y de las condiciones del lugar. Por ejemplo, en una plataforma se evita usar separadores horizontales por una cuestión de tamaño, por ejemplo, y en los campos donde tenés buenos espacios, en general construir un separador horizontal es más económico que un separador vertical. Por dentro, esquemáticamente, de una forma sencilla, vemos que tenemos un ingreso, una salida de gas por la parte superior. En este caso también tenemos el ingreso acá, la salida de gas en la parte superior, los crudos por las mitades o a través de bafles que hacen la separación. Por ejemplo, acá tenemos, en este horizontal se puede ver que todo esto es agua y crudo, y por diferencia de gravedad, arriba de este bafle solo pasa el crudo. Y bueno, en los fondos se extrae agua. Pero bueno, de todas formas son separaciones bastante rudimentarias, si se quiere. Y en muchos casos no se despresuriza totalmente. Es decir, uno puede salir del pozo a 90 kilos. Cuando digo kilos, y digo kilogramos fuerza por centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Por si acaso. Uno puede salir a 90 kilos de un fondo de pozo y despresurizar a 20, por ejemplo. Pero aún así tenemos muchísima presión. Se puede hacer otras etapas de separación hasta llegar a la presión ambiente, que por ahí también resulta importante. Esto se estudia en cada yacimiento en función de lo que uno esté produciendo. De nuevo, o sea, trato de ser generalista, pero hay cosas que son muy específicas. Eh, si hay mucho gas, por ahí no conviene despresurizar tanto, porque de todo lo que despresuricemos de gas, después vamos a tener que represurizarlo para meterlo a un yacimiento, perdón, a un gasoducto. Y así. Luego, en calentamiento y deshidratación, que generalmente se hacen juntas estas etapas, pues uno calienta para romper las emulsiones y después hay que sacar esa agua. Entonces, es más o menos, si bien son procesos separados, son procesos que se hacen en secuencia. Se puede agregar, además de la temperatura, algún desemulsificante, que son químicos que están diseñados para romper estas emulsiones, que se forman generalmente por relaciones de tensión superficial. Una vez que se rompe, se calienta esto y se rompe toda la emulsión, se lo envía a deshidratación, se remueve toda el agua que se pueda, y en muchos casos se agrega otra agua de dilución pensada para que se mezcle con parte del agua que queda, con parte o que por diferencias de concentración, parte de la salinidad que hay en el crudo y en el agua se vaya a esta agua de dilución. Es decir, le agregamos mucha más agua para que se reparta la concentración de sales, por ejemplo, que son muy concentradas en el crudo, se reparta en esta agua nueva que ponemos, que es de baja salinidad. Entonces, después hacemos otro proceso de separación y el resultado es que tenemos un crudo con menos salinidad que al principio del proceso.
y con menos agua también porque desemulsificamos e hicimos todos estos tratamientos. Hay varios tipos de emulsiones. Pueden ver que tenemos oleoacuosas, hidroleosas, múltiples, que son básicamente coalescencias. Y se pueden romper con distintos productos químicos. Hay algunos detalles, como por ahí los lean si quieren conocerlo un poquito más en detalle. Finalmente, las etapas de almacenamiento y bombeo, podemos ver que completamos el esquema y aprovechamos para explicar algunas cuestiones más. Primero y principal, ¿qué pasó con todo el gas que estuvimos extrayendo? En principio, todo el gas se conduce a las plantas de separación y tratamiento de gas, en las que se pueden hacer algunas cuestiones: separar los hidrocarburos más pesados para hacer GLP, tratar la acidez del gas y los inertes, por ejemplo el sulfuro de hidrógeno, y una vez el gas tratado, inyectarlo al gasoducto. Fíjense que hay varias etapas en las que se puede repetir esto de nuevo, ir sacando gas, todo en función. Todo el gas que obtengamos probablemente lo tratemos si tiene un volumen aceptable para ser comercializable, ¿no? Lo vamos a tratar y lo vamos a terminar enviando a un gasoducto. Y si el volumen de recuperación de líquidos de GLP, o sea, por ejemplo, C3 y C4 también es suficiente, lo venderemos en esas condiciones, como por ahí vende el yacimiento Cóndor o el yacimiento Barda Las Vegas, que están acá cerca de la ciudad. Bueno, eso en cuanto al gas. Después vamos a ver el tratamiento de gas específico, que es mucho más detallado, porque ahora lo estamos mencionando como un yacimiento de petróleo que subsidiariamente produce gas. Cuando el yacimiento es netamente de gas, estas instalaciones son mucho más grandes, más complejas, y en general la realidad es que los yacimientos pequeños de gas, es decir, yacimientos de petróleo que producen una pequeña cantidad de gas, lo que se hace es conducirlos, esas pequeñas cantidades de gas, a algún yacimiento de gas grande. Porque las instalaciones son muy grandes y no tienen sentido hacer una separación y un tratamiento de gas en un yacimiento que produce marginalmente este producto. Luego, los hidrocarburos los hidrocarburos líquidos, es decir, el petróleo, van a todas estas etapas de desemulsificación y terminan en un tanque donde probablemente tengamos una separación agua-petróleo. El petróleo se bombea a los tanques de almacenamiento final, que son estos, donde después o serán bombeados a un oleoducto, cosa que acá en Santa Cruz no sucede, se terminan yendo en camiones o en barcos, o serán transportados en alguno de estos medios. Y el agua que sale de estos tanques va a parar a otra separación o a una reserva de agua dulce o demás que se suele usar para los procesos que les expliqué antes o para reinyección. Si es mucho el volumen de agua que sale del yacimiento, esto probablemente se utilice para inyectar para recuperación secundaria. Acá podemos ver un esquemita con distintos tanques lavadores, es decir, tanques que se les incorpora agua dulce para hacer estos procesos de desalado principalmente y para retirar algunas otras impurezas, por los que el crudo pasa antes de llegar al almacenamiento final. El tanque 1 en este caso sería el de almacenamiento final. Se supone que ahí nosotros ya tenemos un crudo en condiciones de venta. El almacenamiento final se hace en tanques conocidos habitualmente como tanques API, como los de la izquierda, que son los de la RIA, los tanques de YPF de la RIA. Una gran planta de almacenamiento, ese es el nombre que le da la la Subsecretaría de Combustibles de la Nación. Que en general hay un montón de tanques. Tanques es un rubro de trabajo bastante importante, en el que hay un montón de operaciones y un montón de servicios que se brindan a las petroleras asociados con la inspección, el mantenimiento, la construcción, la reparación de tanques. Por ahí uno tiende a subestimar los tanques como, bueno, es un tanque. La verdad es que es una industria enorme y mueve muchísimo dinero solo la parte de mantener, acondicionar y verificar los tanques.
Pueden ser distintos tipos, pues se construyen bajo la norma API, por esto se los llama tanques API. Sus techos pueden ser fijos o móviles, y bueno, un montón de circunstancias más que no viene al caso de ponerse a detallar. Como detalles interesantes sí a mencionar de los tanques, que bueno, en general son de acero al carbono construidos, van a estar soldados, roblonados, los tanques muy viejos por ahí, que deben tener una contención, es decir, deben tener algún pretil o algo en el caso de que unos tanques tengan una pérdida para que los hidrocarburos no se derramen indefinidamente. Y además tienen que tener algunos dispositivos de alivio de presiones, porque cuando uno lo llena o lo vacía al tanque, tiene que evitar que se forme presión por una cámara de gas o vacío. Entonces además tiene algunas valvulitas arriba que se llaman de presión y vacío para evitar esto. Las aguas residuales después tienen grandes contenidos de sólidos en suspensión, lodo y aceite, o sea, es decir, petróleo y algunos derivados, que hay que separarlos por cuestiones medioambientales y por cuestiones de operatividad. Para eso suele haber equipos de este tipo que son los desnatadores o separadores API, donde se ingresa estos contenidos de agua con gran cantidad de petróleo, por ejemplo, y lodo, y a través de un mecanismo de cadenas y paletas lo que se hace es mecánicamente separarlos. Ahora les muestro un videito. Se puede ver cómo ingresa el agua muy turbia, con mucho contenido tanto de aceites como de lodo, tierra. Y la acción mecánica del desnatador lo que permite es que por diferencias de densidades se logre un flujo a partir de este bafle de agua relativamente más limpia y de aceite separado por otro conducto. Procesos mecánicos para separar, básicamente. Y acá tenemos en la parte derecha decantamiento de los sólidos más pesados que decantan y se eliminan por esta parte. En lo que respecta al tratamiento y la separación de gases, ya estaríamos hablando de una situación de un yacimiento más grande, más complejo, principalmente productor de gas, en donde se justifique hacer todas estas instalaciones. Al gas se le pueden hacer diversas cosas, pero para clasificarlo en las más habituales hay que eliminarles el exceso de agua, el exceso de gases ácidos, como puede ser el dióxido de carbono o el ácido sulfídrico, que además el ácido sulfídrico es terriblemente venenoso, y algunos otros acondicionamientos. Se puede separar los hidrocarburos más pesados, porque recuerden que la parte gaseosa de lo que sale de un pozo suele ser metano, etano, butano, propano y otros compuestos más pesados en pequeñas fracciones, que al estar en tan pequeñas fracciones es fácil que se vaporicen. También resulta interesante tratar de reducir los gases inertes, que ahí también entra el dióxido de carbono y el nitrógeno, porque ocupan volumen, en algún momento lo hablamos, ocupan volumen innecesario que después cuando uno inyecta el gasoducto, en vez de estar transportando un producto valorizable como es el gas, estás transportando nitrógeno. El agua la retiramos porque nos interesa que no se congele, que no se formen ni hielo ni hidratos de carbono en las cañerías. Para evitar esto hay que lograr un contenido de agua en el gas mínimo que está normado por la ley y específicamente por el Enargas. Hay un punto que se llama punto de rocío, que lo que nos pide es que a 55 kilos de presión y a 4 grados el gas que estamos inyectando no rocíe no se licúe ninguna partícula, ni de agua ni de hidrocarburo. Es decir, que nosotros podamos tener en esas condiciones de frío y presión un hidrocarburo totalmente
gaseoso.